Shabbat Shalom a todos. Hoy estaremos compartiendo la parashá 25 llamada Tisab, que significa ordena. Esta parashá en Vayikra, desde el capítulo 6, verso 1, al capítulo 8, verso 36. En la parashá de la semana pasada dimos los diferentes tipos de ofrenda o sacrificios que debían presentarse delante de Hashem y el tipo de persona que debía hacerlas. En la sesión de la Torá, para el día de hoy, tenemos las instrucciones que debían seguir los sacerdotes en relación con las diferentes ofrendas previamente mencionadas. Así pues, estas instrucciones son exclusivamente para la familia sacerdotal. En la primera porción del capítulo 6, versos 8 al 18, podemos ver los deberes del sumo sacerdote en relación con la ofrenda quemada, la ofrenda olá o el sacrificio olá, que debía arder toda la noche sobre el altar. También la porción de las ofrendas del Eterno que Él apartó para Él, sostenimiento de los sacerdotes. Debido a la santidad de esta ofrenda, debía ser comida en un lugar santo, y todo el que entre en contacto con lo ofrecido viene a ser considerado santo. Así pues, lo que toca a algo sagrado no contamina lo sagrado, sino que lo sagrado lo santifica a él. Tenemos un ejemplo. Cuando la mujer impura tocó el manto de Yeshua, este no vino a ser inmundo, sino que la mujer inmunda recibió purificación. En la segunda porción de la parashá de esta semana, capítulo 6, verso 19, al capítulo 7, verso 10, en esta sección se estudian las ofrendas que pertenecen a los sacerdotes. Estas ofrendas deben ser del todo quemadas y está prohibido comer de ellas. También se añade el procedimiento que había de seguirse en caso de una ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Se vuelve a enfatizar que todo el que tocare la carne de estas ofrendas viene a ser santo. La tercera porción de capítulo 7, verso 11 al capítulo 7, verso 38, aquí se especifican las instrucciones en relación a las ofrendas de paz. Se prohíbe a una persona en estado de inmundicia comer de las ofrendas de paz que pertenecen al Eterno. En la cuarta porción, capítulo 8, versos 1 al 13, aquí encontramos las instrucciones dadas para la purificación de Aarón y sus hijos, a fin de consagrarlos para el ministerio delante de todos los hijos de Israel. Por tal razón, Aarón entró al Mikvé y fue purificado, y luego vestido con las ropas sagradas. Más tarde, el tabernáculo es ungido también con todos sus utensilios para que vinieran a ser santos para el Eterno. De aquí aprendemos que antes de ser enviado al ejercicio de un oficio divino, debe haber un acto especial de purificación y de unción. Yeshua lavó a sus talmidín la noche del Seder Pascual. Esto indica que oficialmente fueron investidos con la autoridad para realizar su oficio divino. En la quinta porción, capítulo 8, versos 14 al 21, en esta sección se continuará la descripción de la instalación de Aarón y sus hijos como sacerdotes, a favor de quienes se ofreció un becerro por expiación y luego un carnero para holocausto, sobre el cual Aarón debía poner sus manos. En
la sexta porción, capítulo 6, versos 22 al 29. En esta aliyá nos continuará mostrando la instalación de Aarón y sus hijos con el sacrificio de un segundo carnero, de cuya sangre se salpicaría algunas secciones específicas del cuerpo de Aarón y sus hijos. Como séptima porción o aliyá, en el capítulo 8, versos 30 al 36, se concluye el proceso de instalación de Aarón y sus hijos, todos los cuales son ungidos y a quienes se les ordena comer una cena especial frente al tabernáculo de reunión, pidiéndose de lo que sobre sea quemado totalmente al fuego. Este proceso de consagración tuvo una duración de 7 días, en los cuales tanto Aarón como sus hijos debían estar, comer y dormir a la puerta del Mizcán. ¿Qué enseñanzas de esta porción de esta semana podemos traer a cotación? Veamos. Primero, quita las obras hechas del pasado de delante de tus ojos y sirve hoy con nuevas y renovadas fuerzas. Aquí en Vallicrán, en el capítulo 6, verso 11, dice: después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Cada día las cenizas había que apartarlas del altar y echarlas fuera del campamento. Al sacar las cenizas del altar cada mañana, se indicaba que el fuego de ayer ya no es válido para hoy. Así que podemos aprender que cada día debe ser una oportunidad para servir al Eterno, para obedecerle y para cumplir sus mandamientos. No basta que usted le haya obedecido ayer. La obediencia de ayer fue válida para ayer. Hoy usted tiene que orar otra vez, amar otra vez, servir otra vez, obedecer otra vez. El trabajo de cada día hay que hacerlo con fuerzas renovadas, con la frescura de la primera vez. Pensar que ya hemos servido suficiente y que ahora ya no hay que servir más es un pensamiento contrario a la Torá. La ceniza, o sea, lo que se hizo ayer, tiene que ser quitado del altar y colocar en él ofrenda nueva cada día. El Eterno ordenó a Moshe que el más mínimo recuerdo del sacrificio de ayer debía ser removido del altar para que un nuevo y fresco sacrificio diario pudiera ser levantado. Al tratar con las cosas del pasado, Aarón y sus hijos debían quitarse las ropas del continuo sacrificio y usar las otras ropas, según vemos en el capítulo 6, verso 11. A lo que esto se refiere es a las ropas sencillas que se identifican con lo realizado, nunca las ropas de lino fino que deben ser usadas para el sacrificio diario. Ciertamente que no debemos olvidar el pasado, y el Eterno tampoco olvidará el trabajo que hemos hecho en el ayer para su causa. Pero las cosas que hemos hecho son como las cenizas que deben ser retiradas a un lugar limpio, pero que no afecte la responsabilidad de hoy en ninguna manera. Al quitar las cenizas y retirarlas del alcance de la vista, el Eterno nos protege para que no descansemos en el pasado, sino que asumamos cada día con nuevas fuerzas y con nuevo aliento, con el fuego diario que Él ha prometido encender en nuestros corazones. Como segunda enseñanza podemos ver o sacar de esta porción: protege a tu prójimo de ser avergonzado en público tanto como puedas. En Vallicrán, el capítulo 7, verso 2, dice: en el lugar donde se degollan
el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Si miramos bien la ofrenda por la culpa, no podía degollarse o sacrificarse en un lugar diferente al del holocausto. En el mismo lugar tenía que ser ofrecido. De esta manera se protegía al pecador de extrema vergüenza, pues siendo que un mismo altar servía para ambos, solamente el sumo sacerdote y el levita conocerían la causa por la cual traía a su víctima delante del Eterno. Así que el pueblo, que lo veía a usted haciendo un sacrificio, no sabía si era de holocausto o por culpa. De aquí aprendemos el cuidado que debemos ejercer los hijos de Israel a fin de cuidar la reputación de nuestro prójimo, no haciendo nada que pueda exponerlo públicamente a la vergüenza. Solamente en casos muy especiales, donde el mismo pecado es cometido vez tras vez, debe ser llamado a un escarmiento público para que se vuelva de su mal camino. Eso lo confirmamos en 1 Timoteo capítulo 5 verso 20. Cuando tu hermano haga algo impropio, no lo expongas delante de los demás. Trata ese asunto en la privacidad, donde presentamos nuestros ruegos delante de Hashem. Nunca recuerdes a tu hermano su error de ayer. Haz todo lo que esté a tu alcance para proteger a tus hermanos de la vergüenza pública. Nuestro amado Yeshua nos instruyó diciendo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Como tercera enseñanza podemos encontrar aquí en esta porción cómo debemos cuidarnos del orgullo de la humanidad. Cuidarnos del orgullo, de la humildad. En el capítulo 8, verso 11, dice: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Eterno por medio de Moshe. La humildad es una virtud del corazón que escasea mucho en cada generación. La humildad no tiene nada que ver con las posesiones, pero no se hace alarde de ellas. La humildad no tiene que ver con la falta de posesiones, pero no se vive anunciando siempre nuestra pobreza. La humildad es una actitud interna del alma por la cual aceptamos con mansedumbre nuestra posición, nuestros recursos, nuestros dones, sin hacer alarde de ellos y sin mostrarnos víctimas. Mientras más esfuerzo colocamos para mostrar a otros que somos humildes, más orgullosos y vanagloriosos somos. Aarón y sus hijos eran dignos de premiar por su obediencia. Rashi afirma en su comentario que hay que dar gracias por ellos, porque no movieron sus hombros ni de a la derecha ni a la izquierda. Es decir, que hay personas que cuando reciben un honor encogen sus hombros, tanto el de la derecha como el de la izquierda, para dar la impresión que no enfatizan mucho lo realizado, mas por dentro piensan que es correcto el reconocimiento que se les hace y que merecen el honor que se les entrega. Tal actitud interna prueba que hay todavía mucha hipocresía en nuestras vidas que debe ser echada de nosotros. No trates de impresionar a otros con tu humildad, porque en ese mismo momento te será contado por orgullo. Como cuarta enseñanza de esta parashá, usando el lenguaje de la acción de gracia como prioridad, en el capítulo 7, verso 11 al 12, la ley de Dios dada por medio de Moshe establece que cuando nuestras vidas han estado en una situación de daño, ya sea por accidentes, por enfermedades, por contagios, por calamidades naturales, por pérdida de empleo, etc., y han sido preservadas por la intervención del Eterno, una ofrenda de paz debía ser traída delante de Hashem.
Esta ofrenda se le conoce como Corbán Todá, o ofrenda de gratitud, o sacrificio de gratitud. Juntamente con su Corbán Todá, la persona debía traer 40 rodajas de pan en 4 diversas formas: tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, flor de harinas fritas en aceite y tortas con levadura. De cada una de esas formas, una era dada al sacerdote oficiante. Las restantes 36 debían comerse. Según la ley que rige el Corbán Todá, hay un tiempo límite para su presentación: el día mismo de su presentación o al día siguiente. Podemos ver en Vayikra capítulo 7 versos 15 y 16. Después de ese tiempo el Corbán Todá no podía ser comido. Nos preguntamos, ¿por qué tan poco tiempo fue dado para la ofrenda de acción de gracias? Pensemos en eso. ¿Cómo podría una persona comerse 36 tortas de pan en forma variada? Debido a que esas porciones había que comerlas, era demasiado para una sola persona. Así pues, ella debía invitar a otros para que compartieran con él su gozo, y así la ofrenda pudiera ser comida en el tiempo prescrito por el Eterno. Para ello, la persona misma tendría que decir acerca de su gozo a otros e invitarles a estar con él para el día cuando fuera a ofrecer su Corbán Torá. Si a la persona le había ocurrido algún desastre, alguna enfermedad o alguna cosa negativa, no podía publicarlo. Cuando había cometido una falta, no debía publicarla. Debía venir privadamente al sacerdote y ofrecer una ofrenda por su culpa en el mismo lugar que se ofrecía el holocausto, como ya vimos. Pero cuando te sucede algo bueno y positivo, entonces debías contarlo a otros e invitarles a gozarse contigo. Entonces de esto aprendemos que el lenguaje que usamos en público debe ser aquel que exalta la misericordia y el poder de Dios, no el de nuestros problemas. Esto no significa que no podemos hablar de nuestros problemas, pero significa que no podemos andar publicando nuestros problemas. Para eso debemos ir privadamente a nuestros líderes. Sin embargo, cuando el Eterno nos da una bendición, cuando muestra su gran salvación y somos visitados por su poder, es nuestra responsabilidad dar a conocer sus obras en presencia de los hijos de Israel. Por lo tanto, el lenguaje prioritario de nuestros labios deberá ser siempre el de Corbán Todá, ofrenda de gracia, no el de Corbán Hasham, la ofrenda de iniquidad. ¿Cómo es nuestro lenguaje en la comunidad? ¿Cuáles son los temas que nosotros seleccionamos en nuestro diario vivir? Los hijos de Israel debemos enfocar nuestros ojos en los hechos poderosos del Eterno y agradecer cada día los favores que nos concede, como está escrito: bendice alma mía al Eterno y nunca olvides sus beneficios. Yeshua nos cuenta que el reino de los cielos es como un pastor que perdió su oveja, como una mujer que perdió su moneda, como un padre que perdió su hijo. Ninguno de los tres contaron sus tragedias en público, pero cuando ocurrió el milagro y la oveja, la moneda y el hijo fueron encontrados, entonces hubo sendas ofrendas de paz y abundancia de pan y celebración. Así pues, aunque es perfectamente legítimo compartir nuestros problemas con una persona competente, el punto central de la parashá es que demos preferencia a las cosas buenas que el Eterno nos depara cada día y dejemos que esas bondades y bendiciones marquen el lenguaje de nuestros labios prioritariamente. No es lo mismo una alabanza que la queja.
Entonces, hijos, hijas, desechemos lo último, la queja, y atesoremos lo primero, la alabanza, el Corbán Torah, la ofrenda de gracia. Shabbat Shalom.